Caminamos por el mundo asumiendo que tenemos el control absoluto de nuestra biología. La idea de que somos los dueños de la máquina. Creemos que el cerebro toma todas las decisiones, manda las órdenes y que el resto del cuerpo simplemente obedece sin chistar. Y aquí es donde se pone interesante la ciencia. Siempre encuentra la manera de derrumbar esas certezas. Miren este dato biológico que es simplemente increíble. En el cuerpo humano habitan más células bacterianas que células humanas. O sea, si analizamos esa proporción matemática, resulta que los seres humanos somos literalmente una minoría dentro de nuestro propio cuerpo. Hoy en nuestro análisis a fondo nos vamos a enfocar exclusivamente en ¿es la microbiota idiota? De la médica especialista Sari Arponen. La misión hoy es desentrañar cómo nuestra salud global, y con esto me refiero tanto al estado físico como a la estabilidad mental, depende enteramente de estos billones de microorganismos. También cómo nuestras costumbres de hoy en día, el estilo de vida moderno, están alterando por completo este ecosistema que lleva milenios evolucionando con nosotros. Al entender la premisa central de ¿es la microbiota idiota?, esta noción clásica que tenemos del individuo independiente desaparece. Lo que emerge es la realidad de que somos un ecosistema súper interconectado. Las bacterias no son simples pasajeras que rentan un cuartito en nuestro intestino para existir ahí pasivamente. Son agentes operativos. Tienen funciones biológicas críticas que dictan procesos esenciales cada segundo del día. Sin ellas, digamos que la supervivencia humana es biológicamente imposible. A ver, para visualizar la inmensidad de esto, a mí me gusta usar una analogía. Imaginemos que el cuerpo humano no es una máquina, sino una metrópolis gigantesca, súper compleja. En esta ciudad, las células humanas vendrían siendo, no sé, la élite administrativa. Los políticos y los ejecutivos, ¿no? Una minoría que se lleva todo el crédito por cómo funciona la ciudad. Pero las bacterias, ellas conforman la verdadera fuerza laboral. O sea, son los ingenieros estructurales, los que procesan la basura, los especialistas en telecomunicaciones, los guardias de seguridad. Es una analogía sumamente precisa para ilustrar lo que denominamos microbiota. Durante décadas, la medicina clásica solo le prestaba atención a las bacterias cuando causaban problemas. Claro, cuando había una infección. Se las veía casi exclusivamente como invasoras. Eran el enemigo que había que erradicar a toda costa. Pero lo que es la microbiota idiota establece, y con evidencia científica irrefutable, es que este vasto ecosistema, que está alojado en su gran mayoría en el intestino, es literalmente la base arquitectónica de nuestro bienestar integral. Sus tareas diarias son incesantes, son súper especializadas, y al final del día determinan el destino de todo el organismo. Y ahí es donde surge una curiosidad muy natural. Si estos billones de trabajadores microscópicos mantienen la ciudad funcionando, ¿qué hacen exactamente durante su turno? Vamos a empezar por la logística de los recursos. El cuerpo humano, por muy sofisticado que sea, tiene limitaciones bastante severas. Nosotros carecemos por completo de las enzimas necesarias para descomponer ciertos nutrientes complejos. El más destacado es la fibra dietética. Y es justo en este punto, en esta carencia humana, donde la microbiota entra al quite. Las bacterias reciben esa fibra que nosotros simplemente no podemos procesar y la someten a procesos de fermentación. Y el resultado de esa fermentación no es basura o un desecho. Es la producción de elementos biológicos invaluables, como los ácidos grasos de cadena corta. Además de que también sintetizan vitaminas esenciales del complejo B y fabrican vitamina K. A ver, quiero detenernos en este punto para que quede súper claro. El cuerpo humano provee la materia prima que no sabe usar. Y a cambio, las bacterias fabrican nutrientes críticos que nos mantienen vivos. Es una simbiosis perfecta. Pero, ¿por qué son tan importantes esos ácidos grasos de cadena corta que mencionas? Porque la microbiota idiota subraya muchísimo su impacto en el metabolismo, pero me gustaría entender cómo funciona el mecanismo exacto. Mira, los ácidos grasos de cadena corta, especialmente uno llamado butirato, son la principal fuente de energía para las células que recubren la pared del colon. Mantienen esa pared fuerte, bien armada e impermeable. Pero no se quedan ahí. Su función va más allá. Viajan por el torrente sanguíneo, reducen la inflamación sistémica en todo el cuerpo, y esto es clave, envían señales directas al cerebro para indicar saciedad. O sea que regulan cuándo dejamos de tener hambre. Así es. Por eso una microbiota que está en estado óptimo tiene la capacidad real de regular el peso corporal. El problema grave surge cuando este sistema se altera de forma crónica, y a esta condición médicamente se le conoce como disbiosis. Y esta alteración está vinculada de manera directísima con el sobrepeso, la obesidad,
el famoso síndrome del intestino irritable y hasta la diabetes tipo 2. Necesito procesar bien el concepto de disbiosis, porque generalmente uno asocia los problemas intestinales con, no sé, una indigestión pasajera o que algo te cayó pesado. Pero esto que planteas suena muchísimo más destructivo. Es que es inmensamente más destructivo. Retomando tu metáfora de la metrópoli, no es un embotellamiento de tráfico a las 6 de la tarde. No, es un colapso total de la infraestructura básica. Ocurre cuando las poblaciones de nuestras bacterias buenas son masacradas y las cepas de bacterias patógenas, las malas, se multiplican de forma incontrolable. Toman el control de la ciudad. Toman el control absoluto. El ecosistema pierde su capacidad operativa. O sea, ya no se producen esos ácidos grasos protectores. La extracción de calorías de la comida se vuelve súper errática y tu metabolismo entra en un estado de disfunción crónica. Y si entendemos la disbiosis como este fallo estructural crónico que altera el metabolismo, pues es lógico preguntarse hasta dónde llegan los daños, ¿no? Porque un colapso de esta magnitud no puede quedarse contenido nada más en la panza. Y aquí es donde la microbiota idiota presenta uno de los conceptos que a mí me parecen más reveladores, que este desequilibrio viaja directamente hacia el órgano más hermético y protegido del cuerpo, o sea, el cerebro. Es que la conexión es directa y además es bidireccional. La anatomía y la química de nuestro cuerpo han desarrollado una especie de autopista de información, una línea que nunca se corta. Se le conoce como el eje intestino-cerebro. A través del nervio vago y del torrente sanguíneo, el intestino y el cerebro mantienen un diálogo constante, y los microorganismos intestinales tienen la asombrosa capacidad de alterar la función del cerebro mediante señales químicas. Es como si le mandaran mensajes de texto al cerebro todo el día. De hecho, participan activamente en la producción de neuroquímicos que son indispensables, como la serotonina y la dopamina. Y al hacer esto, modulan de forma directa nuestras respuestas emocionales y el comportamiento en general. Te juro que me cuesta trabajo asimilar la magnitud de lo que estás diciendo, porque siempre hemos asumido que condiciones como estar deprimido o tener un episodio fuerte de ansiedad son producto exclusivo de la química de la cabeza, del cerebro. O sea, ¿me estás diciendo que una crisis de ansiedad podría no tener su origen en la mente, sino en una falta de bacterias en el intestino? Suena a locura, pero sí, es una afirmación audaz, pero está científicamente comprobada. Mira, una proporción gigante de los neurotransmisores que regulan nuestro bienestar y la estabilidad emocional se fabrican justo en el tracto gastrointestinal. Gracias a las bacterias. Exacto, por la interacción con la microbiota. Cuando se te instala una disbiosis severa, la fuerza laboral que se encarga de fabricar toda esa química de la felicidad simplemente desaparece, y el cerebro deja de recibir los neurotransmisores que necesita. Se queda sin suministros. Así es, se documenta con mucho detalle cómo la disbiosis prolongada no solo te da dolores de cabeza crónicos, sino que tiene el poder de causar o empeorar drásticamente problemas como la ansiedad clínica, la depresión profunda y hasta la pérdida de memoria. La microbiota es el campo de entrenamiento primario de nuestras defensas. Alrededor del 70% de las células inmunitarias del cuerpo residen en el intestino. Y un ecosistema bacteriano diverso y bien equilibrado es el que le enseña a estas células defensivas a hacer su trabajo. Les enseña a distinguir entre, digamos, una simple partícula de brócoli, que es inofensiva, y un patógeno letal que nos quiere matar. Para visualizar este caos defensivo, me estoy imaginando a la microbiota como un oficial de tránsito súper capacitado, parado en una intersección muy concurrida de nuestra sangre, ¿no? Este oficial decide con mucha precisión quién pasa y quién se tiene que detener. Deja pasar los nutrientes vitales a las bacterias aliadas y bloquea el paso a las toxinas y a las infecciones. Pero si ese oficial desaparece o de repente empieza a dar instrucciones contradictorias porque hay disbiosis, el sistema inmunológico ha de entrar en pánico absoluto. Y ante la confusión, pues empiezan a disparar y a atacar al propio cuerpo de manera indiscriminada. Esa imagen mental que acabas de dar captura exactamente cómo nacen las enfermedades autoinmunes. Cuando el oficial de tránsito falla, la pared del intestino se vuelve permeable. Es lo que llaman el intestino permeable. Sustancias que deberían quedarse dentro del intestino logran filtrarse hacia la sangre. Y claro, el sistema inmunológico detecta estos elementos fuera de lugar, entra en alerta máxima y detona una respuesta inflamatoria por todo el cuerpo. Se enciende un fuego interno. Hablamos de artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, lupus y un montón de alergias severas.
La inflamación deja de ser una respuesta rápida para protegerte y se vuelve un incendio constante que empieza a consumir la integridad de tus propios tejidos. Analizando toda esta información, queda súper claro que las bacterias controlan los cimientos de la biología humana. O sea, regulan el peso, dirigen si estamos estables emocionalmente y entrenan a nuestro ejército inmunológico. Esto nos obliga a analizar de forma muy crítica nuestro estilo de vida contemporáneo y a identificar quiénes son los enemigos modernos de la microbiota. Bueno, el primer gran destructor que señala es la microbiota idiota, es sin duda alguna la dieta occidental moderna. La cantidad brutal y supernormalizada de azúcares refinados, grasas hidrogenadas y, sobre todo, productos ultraprocesados actúa como un fertilizante letal. Un abono para los malos. Exacto. Estos productos hacen que las bacterias patógenas crezcan de forma explosiva y al mismo tiempo, como a esta comida le falta la fibra indispensable que nuestras bacterias buenas necesitan para sobrevivir, Las matamos de hambre. y literalmente, es un doble impacto. Alimentas al ejército enemigo y matas de hambre a tus mejores aliados, los que producen los ácidos grasos de cadena corta que mencionábamos. Y a esta catástrofe alimentaria, me imagino que hay que sumarle una intervención médica que irónicamente usamos para curarnos: los antibióticos. Nadie está negando que salvan vidas frente a infecciones letales, pero el uso indiscriminado que hacemos de ellos hoy en día es aterrador. Es una bomba nuclear para el intestino. Sí, funciona como detonar un explosivo gigante en el centro de nuestra metrópolis bacteriana. Te tomas un ciclo de antibióticos y aniquilas sin distinción. Mata a las bacterias perjudiciales, sí, pero también barre con todos los trabajadores esenciales. Te deja la ciudad en puras ruinas y además altera el equilibrio metabólico a largo plazo y acelera todo este problema global de la resistencia bacteriana. A estas amenazas tan tangibles le tenemos que sumar el factor más silencioso y destructivo de todos, el estrés crónico. Y aquí es vital desmitificar el estrés, ¿A qué te refieres? a que no es solo un estado mental donde te sientes abrumado, es un evento fisiológico, físico y corrosivo. Cuando estamos bajo niveles de tensión constante, nuestras glándulas suprarrenales liberan cascadas de cortisol. La hormona del estrés. Exactamente. Y el cortisol tiene un efecto físico directo sobre el intestino. Disuelve, literalmente disuelve las uniones estrechas de la pared intestinal. Espera, ¿el estrés rompe físicamente las paredes del intestino? Te las deshace. Al degradar esa barrera física, las bacterias dañinas penetran a los tejidos más profundos, causando toda esa permeabilidad y la inflamación sistémica de las que hablábamos. Esa descripción del cortisol materializa el daño de una manera demasiado real. Si observamos todos estos factores en conjunto, surge una ironía muy oscura. ¿Cuál? Que la vida moderna parece una máquina diseñada con precisión quirúrgica para aniquilar nuestra salud intestinal. O sea, comemos cosas procesadas rapidísimo, abusamos de los antibióticos, vivimos inundados de cortisol por el estrés constante de la vida moderna, además de que padecemos insomnio crónico. Que altera los ritmos circadianos, claro. Sí, y nos pasamos los días enteros sentados en una silla, completamente aislados de la naturaleza. O sea, casi todo lo que hacemos en un día normal es un ataque directo a las bacterias que nos mantienen vivos. Tu observación es perfecta. El entorno urbano moderno es profundamente hostil para la diversidad de la microbiota. Tomamos el tema del sueño que mencionaste. Los ritmos circadianos no solo le dicen a tu cerebro cuándo dormir, también sincronizan los ciclos de actividad, de replicación y de descanso de tus bacterias. El insomnio crónico somete a esta fuerza laboral a un estado de alerta que no para nunca y no los deja reparar los tejidos. Por eso, es la microbiota idiota demuestra que el estilo de vida actual va en sentido contrario a todo lo que nuestra biología necesita para mantener esta simbiosis. Y frente a este escenario donde nuestra rutina es el enemigo número uno, pues uno podría pensar que la situación ya es irreversible, ¿no? Que estamos fritos. Sin embargo, plantea un cambio de dirección muy fuerte, basado en ciencia. Y las soluciones que proponen no se quedan en el típico, cambia 2 cosas de tu dieta y ya. Es un enfoque súper holístico e introduce aliados que yo encontré verdaderamente sorprendentes y que tienen el poder real de restaurar el ecosistema. Es que la restauración exige abandonar esta visión anticuada y fragmentada de la medicina. Fíjate en este descubrimiento revolucionario que expone es la microbiota idiota, el impacto que tienen nuestras relaciones interpersonales sobre la flora intestinal.
Interacciones con tu familia, con tus amigos e incluso convivir físicamente con mascotas transforma para bien la composición de tus bacterias. Ocurre por el intercambio físico y directo de microorganismos, sí, pero sobre todo porque tener relaciones sólidas y afectivas suprime la producción de cortisol, y al bajar el cortisol le das chance a la barrera intestinal de regenerarse. Ese dato de verdad es asombroso. O sea, comprender que actos emocionales como, no sé, abrazar a tu perro o tener una plática profunda con un amigo provocan una modificación física que se puede medir en las bacterias de tu colon. Rompe todos los esquemas. Te cambia la forma de ver la salud. Totalmente. Y del mismo modo, me pareció fascinante la importancia que se le da al contacto con la naturaleza. Esto de que salir a que te dé la luz del sol en la mañana, caminar en espacios abiertos, dejar un rato las pantallas, no son solo consejos bonitos para relajarse. Son herramientas biológicas comprobadas para resetear los ritmos circadianos y diversificar la microbiota. Y claro, todas estas intervenciones de estilo de vida se potencian de manera brutal cuando además usas la alimentación como medicina preventiva. Para revivir una microbiota que está empobrecida, es innegociable aumentar la fibra. Frutas, verduras. Exacto. Frutas, vegetales enteros, legumbres y también la inclusión sistemática de alimentos fermentados tradicionales, además de prebióticos y probióticos específicos. Eso provee las semillas necesarias para volver a poblar todo el territorio intestinal y bueno, todo este entorno se fortalece todavía más si te mueves. El ejercicio frecuente incrementa de manera comprobada la abundancia y la diversidad de las cepas bacterianas que promueven la salud. Y para consolidar, digamos, la reconstrucción de esta metrópolis microscópica, no podemos dejar fuera los pilares básicos del mantenimiento de todos los días. Mantenerte bien hidratado, por ejemplo, que garantiza que los nutrientes se transporten y que saques las toxinas. Básico. Y por otro lado, asegurar de 7 a 8 horas de sueño profundo. Eso permite que tanto tu cerebro como tus bacterias pueden hacer sus tareas críticas de reparación. O sea, es extraordinario ver cómo comer fibra, hacer ejercicio, dormir bien y hasta tus relaciones afectivas, todo converge en exactamente el mismo objetivo: proteger la diversidad de tu ecosistema intestinal. Proteger a las bacterias de tu intestino no debería verse nada más con una táctica defensiva para no enfermarte. Es una estrategia proactiva, súper poderosa para alcanzar tu máximo potencial físico y mental. Exige reconocer que nuestros sistemas no operan solos en el vacío. Están bajo la influencia absoluta e interdependiente de la microbiota. Si cuidas ese ecosistema, garantizas la estabilidad de tu propia biología. La preservación de nuestra salud global, de nuestras defensas y hasta de nuestra claridad mental no está en una píldora mágica ni en intervenciones químicas superagresivas. Radica en la acumulación de decisiones diarias muy simples. Pasos pequeños pero consistentes. Exacto. Lo que ponemos en el plato, cómo gestionamos nuestras emociones, los pasos que damos y las horas que descansamos en la noche. Esos son los factores que deciden si los billones de microorganismos detallados en la microbiota idiota sobreviven o se destruyen. Tomar responsabilidad sobre nuestra salud es, al final, un acto de cuidado hacia ese universo interior. La evidencia que hemos visto hoy erradica el viejo paradigma médico. Invertir en la diversidad de tu microbiota a través de hábitos sostenibles es definitivamente la estrategia más lógica y efectiva para construir un cuerpo resiliente capaz de aguantar los golpes del entorno moderno. Creo que es necesario plantear un concepto que la verdad reta la comprensión misma de nuestra existencia, basándonos en toda esta realidad biológica que acabamos de analizar. Si observamos los datos con total objetividad y aceptamos que estas bacterias tienen la autoridad para regular nuestra grasa corporal, para dictar nuestras emociones, para encender o apagar la inflamación celular y que hasta reaccionan a nuestras interacciones sociales, emerge una duda muy profunda. ¿Quién gobierna verdaderamente esta metrópolis? ¿Quién está al mando? Quizás los seres humanos no somos estos individuos autónomos y soberanos que de casualidad albergan bacterias. Ante toda esta evidencia, es casi imperativo considerar una posibilidad muy distinta, que tal vez nuestro cuerpo humano es, biológicamente hablando, un vehículo de transporte de altísima sofisticación. Una máquina diseñada para ellas. Sí, un vehículo moldeado a través de millones de años de evolución con un único y gran propósito: asegurar la supervivencia, la movilidad y el dominio absoluto de la microbiota en la Tierra.
Es una perspectiva monumental para reflexionar la próxima vez que sintamos estrés por algo o estemos a punto de tomar una decisión sobre qué comer. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya inspirado y motivado a tomar acción para crear la vida que mereces. Recuerda que el poder para cambiar tu vida está en tus manos. Y para todos nuestros oyentes, les recordamos que pueden compartir sus reflexiones en redes sociales con el hashtag Sabiduría en Bytes. Nos encantaría escuchar sus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio.